queridos amigos, de nuevo con ustedes en nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a hablar de fe y arte y lo vamos a hacer con una mujer que es sorprendente porque cuando uno la conoce parece que es una persona tímida, una persona un poquito retraída y bastante modesta, pero en la medida en que lo vas conociendo te vas dando cuenta de la cantidad de valores que tiene. Esta mujer es Esperanza Pastor Campos. Ella es madre de familia, tiene 2 hijos, varios nietos y en su vida profesional ha sido profesora aquí en Lora del Río durante muchísimos años. Actualmente está jubilada. Aparte de eso tiene varias aficiones entre las que se encuentra su, digamos, locura, entre comillas, por la pintura y lo hace bastante bien. Ha tenido varias exposiciones, tanto en Torrecampo como en Córdoba, en Madrid, y sigue en sus ratos libres, a pesar de que son pocos, dedicándose a esta afición de la pintura. Pues bien, como les digo, tenemos con nosotros a Esperanza Pastor Campos, que nos va a hablar un poquito de su vida, de sus orígenes y de su vocación como maestra y de su afición como la pintura. Bienvenida, Esperanza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes, Pepita, y muchas gracias por invitarme a este programa. En primer lugar vamos a hablar de tus orígenes. ¿Dónde naciste, Esperanza? Yo nací en un pueblo del norte de la provincia de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, en un pueblo pequeñito llamado Torrecampo. En él viví hasta los 18 años y nunca salí de él. No conocía nada que mi familia, mis paisanos y las costumbres de allí. Por eso hay algunas costumbres que tengo muy arraigadas. ¿Cómo fue tu formación cristiana? Mi formación cristiana básicamente fue en la familia. En mi casa me enseñaron a rezar, me enseñaron a amar a Jesucristo y me dieron una buena educación en valores, de la cual estoy muy satisfecha. Me enseñaron a ser solidaria, porque mi padre era muy solidario y ayudaba a todos los que acudían a él. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y juventud? Bueno, los recuerdos de mi infancia son maravillosos. Son los mejores años de mi vida, la de mi niñez y juventud. Con muchísimas amigas, muchísimas hermanas, con una casa grande, con muchos amigos. Lo pasábamos muy bien, con mucha libertad, pero mucha libertad la que se podía tener en un pueblo pequeño. Anécdotas, muchísimas podía contar, pero sería extenderme muchísimo. Cuéntanos algunos recuerdos de esa etapa de tu vida. Bueno, de esa etapa de mi primera infancia,
Pues voy a contar una que viene a cuento con este programa y de la cual yo no viví, como era lógico, pero sí la sé porque me la contaron mis padrinos y mi hermana mayor. Yo fui bautizada a vida y muerte a los 2 días de nacer porque se me presentó una hemorragia intestinal. El médico dijo que no salía de aquella noche. Aquellos tiempos, lógico, se bautizaba rápidamente a los niños. Yo no fui bautizada como cualquier niño, envuelto en sus mejores galas y rodeado de sus familiares. A mí me envolvieron en una toca una noche de tormenta, lluvia y en la que se apagó la luz. Cuando entramos a la iglesia, solamente alumbraba una vela, un cirio, y así fue bautizada. Ahora sí, en una pila del siglo XVI. A veces pienso que la luz de esta vela ha tenido un significado en mi vida. Ha sido una trayectoria en mi vida. Como veis, no me morí, estoy aquí viviente y muy orgullosa de mi vida. Profesión, en cuanto a tu profesión, ¿cómo te decidiste a ser maestra y por qué te decidiste dedicarte a la enseñanza? Pues mi vocación a la enseñanza, yo creo que nací con ella, porque a mí me gustó siempre enseñar a mis amigas, a mis compañeros, todo lo que yo sabía. Yo daba clases a mis primos, a mis vecinillos pequeños, y yo era muy feliz jugando a ser maestra. Luego, un poquito más mayor, cuando ya era estudiante, era la sustituta de todos los maestros del pueblo. Yo era feliz, no me pagaban un duro porque yo no quería que me pagaran. Si el pago era la felicidad que yo experimentaba haciendo esas sustituciones. Ahí comenzó mi devoción, mi amor a la enseñanza. Más tarde, ya, pues, ¿por qué hice magisterio? Primero, vocacional. Segundo, porque quizá en aquellos tiempos y circunstancias familiares no me permitía hacer otra cosa, porque era la única carrera que había en la provincia, en Córdoba capital, en la que yo estudié y a la cual pertenecía. ¿Qué te ha aportado a ti como persona esta profesión, con los niños y con los compañeros? Pues me ha aportado muchísimo, muchísimas satisfacciones, muchísima alegría de ver cómo los niños, a enseñar a los niños, muy feliz con mis compañeros, tengo recuerdos de todos ellos. Intenté transmitir mis conocimientos religiosos a mis alumnos, pero claro, esto es como la parábola del sembrador. Mi enseñanza, una parte cayó en tierra pedregosa y espinosa, que no cuajó. Otra en tierra buena, pero que las aves se la comieron. Otra parte sí cayó en tierra fértil y la cual germinó. Me da mucha satisfacción y alegría cuando voy por la calle y me encuentro con algunos antiguos alumnos y me dicen: ay, señorita, ¿cuánto nos acordamos de aquello que nos contaste? De aquel recuerdo que nos trajiste de la Virgen de tu pueblo, la patrona de tu pueblo, la Virgen de Vereda, y aquella dedicación que nos pusiste por atrás. Todavía la tengo en mi habitación. Para mí eso es una satisfacción muy grande. También, lógico, tuve algún disgustillo, momentos de mucho estrés,
porque en aquellos años teníamos unas matrículas muy grandes, teníamos los niños hasta 16 años, imaginaros, 40 y tantos niños con 17 años, 16 años, perdón, con poca ilusión por los estudios, aquello a los profesores nos creaba mucho estrés. A mí me creó muchísimo estrés. Pero también fueron muchas satisfacciones. Anécdotas de aquella época, pues muchísimas podía contar. ¿Y alguna más significativa de esta etapa? Bueno, anécdotas de mi etapa de enseñanza, pues los maestros cada día podemos contar una anécdota, una graciosa, otra menos graciosa. Pero yo voy a contar 3 que a mí se me han quedado grabadas como graciosas. Cuando yo llegué a este pueblo, claro, venía de Madrid. Yo simplemente he ejercido en Madrid y aquí que considero pues mi segundo pueblo. Yo estoy muy identificada con Olora del Río y en el pueblo me siento muy a gusto. Aquel año me dieron párvulos y claro, yo estaba acostumbrada a los niños de Madrid que pronunciaban muy bien, que el vocabulario era distinto al que tenían aquí, el tono era distinto. Se me acerca un niño de parvulito y me dice: Señor, con esa voz andaluza, deja caer, amárrame a moña el chavalí. Digo, ¿qué? A ver, repíteme lo que me quieres decir. Que me amarre, elevando ya el pie, me dice, que me amarre a moña el chavalí. Digo, ya sé. Tú lo que me has querido decir es que te ate los cordones de tus zapatos deportivos, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Y así pasó. Ya en la segunda etapa, recuerdo unos años, porque antes los niños los teníamos que tener en el colegio hasta los 16 años. Un niño hasta los 16 años que no le gusta estudiar, que no quiere seguir estudiando, pero claro, era obligatorio que estuviesen allí, pues cursos muy numerosos, porque teníamos matrículas de 40, de 47, vamos, 2 en 1, lo que 2 cursos teníamos metido en uno y además niños mayores. Pues un curso muy trabajoso, que algunos ni estudiaban ni dejaban estudiar, y ya decidimos los compañeros de llamar, hacer una reunión, llamar a los padres, explicar la situación de las clases y a ver ellos desde casa en qué nos podían ayudar. Entonces yo recuerdo que estando hablando, el padre de una alumna mía me dice: mire usted, señorita, yo soy del campo y tengo poco conocimiento. Yo me levanto a las 7 de la mañana y lo primero que hago es llamar a mi hija y ponerle la copa para que estudie. Entonces me quedo allí muy seria mirándole y digo: pero oigan, ¿qué dice usted? ¿A una niña le pone usted una copa a las 7 de la mañana para que estudie? Claro, la carcajada en la reunión fue evidente. Es que yo no sabía, como ya he dicho, los vocabularios eran distintos, que aquí en este pueblo la copa era el brasero. Y por último, ya no me alargo más, voy a contar otra anécdota graciosa. Hubo unos años en los que hubo una campaña solidaria en la que cada niño debería de llevar al colegio un kilo de arroz, pedían solo arroz, para mandarlo no sé a qué país, ahora mismo no lo recuerdo. Estando yo en el patio, llega un niño de mi clase y me dice: señorita, muy contento, ¿mi paquete de arroz? Sí, pues venga. En el despacho del director están todos. Tú vas allí, que hay una montaña, y lo dejas. Sube el niño a su escalera, muy contento. Y al cabo del rato lo vuelvo a ver en el patio con su paquete de arroz. Digo: oye, ¿qué ha pasado? ¿No has dejado el paquete de arroz allí? ¿No has subido? Es que no sabes dónde es. ¿Quieres que yo te acompañe? Y me dice: sí, señorita. Sí, yo sé dónde es y lo he visto. Pero como hay tanto, si yo dejo allí el paquete, luego ¿quién va a saber cuál es el mío? Digo: pues llevas razón. Luego nadie va a saber cuál ha sido tu paquete de arroz. Y ahí queda eso.
etapa importante de tu vida, la pintura. ¿Cómo descubriste tu facilidad para la pintura? ¿Cuándo empezaste con esta afición? Mi afición por la pintura me ocurre casi igual que con la vocación de la enseñanza. Creo que nací con ella. No sé si sé pintar, pero lo que son mover el lápiz, dar proyectazos y pinceladas, pues yo creo que desde muy niña me gustó hacerlo. Pero nadie me enseñó a dibujar. No tenía conocimiento de dibujo. Como se dice, yo dibujaba a ojos de cubero. No lo podía hacer muy más porque ya en el instituto, yo me examinaba por libre, siempre sacaba de notable a sobresaliente, pero yo nunca tuve un profesor de dibujo, ni en la escuela, ni en el bachiller, ni en la carrera. No tuve esa suerte. Tuve profesores de dibujo, pero no me enseñaron a dibujar, no me enseñaron a mover el lápiz, a tomar las medidas que había que tomar y demás. Siempre admiré a aquellas personas que sabían pintar. En mi etapa ya de estudiante de magisterio, ya en Córdoba, los fines de semana, que era el domingo, el único día que yo tenía libre, me lo pasaba metida en el Museo de Julio Romero de Torres. Por si hay personas que no se lo conocen, es un gran pintor de Córdoba. Y me veía todas las exposiciones que estaban a mi alcance. Pero nunca tuve un profesor, ni de dibujo, ni de pintura. Pero fue aquí, cuando llegué a Loras del Río, cuando pude desarrollar esa afición. Pero ya muy mayor, ya con 50 y muchos años. El primer profesor que tuve fue Manolo Núñez. Estuve en su taller, me enseñó, pinté, me corregía muy bien, pinté varios cuadros, de los cuales estoy contenta y él también. Pero hubo un lapso de tiempo, yo me sentía muy estresada, porque ya he contado, tenía la segunda etapa con muchísimo trabajo, con muchísimos alumnos, muchísimos exámenes por corregir, tenía a mi hijo todavía en casa y pequeño, el llevar a la casa, yo me sentía un poco estresada. Y tengo que reconocer que en esa etapa tuve que cometer ciertos errores con mis alumnos. Si así fue, que me perdone. Pero siempre tuve mucho amor a la enseñanza y mucho cariño y quise siempre transmitir todo lo que sabía a mis alumnos. ¿Cómo ha sido tu evolución en la pintura? Después de Nuño, después de esta etapa que dejé de pintar, me enganché otra vez, podríamos decir, entre otras cosas porque mi marido tenía mucha ilusión porque yo pintara. Y entonces asistí al taller de de Juan Bautista Nieto, un gran profesor también, que fue el que me enseñó a dibujar, que es la base para saber luego pintar. Me enseñó las técnicas del óleo, me enseñó la teoría del color, bueno, muchísimo. Con ella me arranqué, claro, basado con la experiencia de mover pinceles que ya había hecho con Manolo Núñez. ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿cómo es tu experiencia como pintor hoy en día? ¿Qué te aporta y cómo vives esta afición? Con mis pinturas simplemente he pretendido disfrutar, gozar con la ilusión de cuando he terminado un cuadro, empezar el siguiente. Deleitarme con las pinceladas y jugar con los contrastes de sombras y colores. No tengo otra aspiración en la pintura que no sea el paladear esos pequeños instantes de felicidad que me proporciona el hecho de pintar. Cuando estoy pintando, es verdad que me meto de tal forma en el cuadro que se me olvida todo, se me pasa la hora volando. Muchas veces ha llegado la hora de comer, yo no sabía que ya eran las 2 de la tarde. Mi marido me tenía que recordar, ¿para qué tenemos que comer? Mi experiencia, pues... ¿Alguna exposición?
Yo no he pretendido nunca vivir de la pintura, por supuesto. Yo simplemente he gozado pintando y viendo mis cuadros. Sí he hecho exposiciones, primeramente las exposiciones de taller. La primera que participé fue en la Sala del Baileo con el taller de Manuel Nuño. Posteriormente participé en otras dos exposiciones colectivas del taller de Juan Bautista Nieto. Pasó el tiempo y yo pertenezco a un grupo de pintores de ámbito nacional y decidimos hacer una exposición en Madrid, en el Paseo de la Castellana, en la galería Santana Gallery. Allí participé en una colectiva con 3 de mis obras. Posteriormente ya, a petición del ayuntamiento de mi pueblo, para colaborar, yo he querido mucho a mi pueblo, a Loras del Río lo quiero mucho, me siento loreña, pero yo no puedo olvidar mis raíces. Yo paso los veranos en Torrecampo. Hay mucho ambiente en el mes de agosto, en el verano en Torrecampo, hay mucho ambiente cultural. Entonces, por contribuir a esto, el ayuntamiento me pidió que hiciera una exposición. La hice y expuse 54 cuadros, de la cual quedé muy satisfecha. Y últimamente, el año pasado en Córdoba, en otra colectiva, en la Sala Aires de Córdoba, también con compañeros de ámbito nacional, también participé en una colectiva con 3 de mis obras. Y ahí queda todo. Yo no pretendo vender cuadros ni nada, solamente disfrutar con ellos. Y aquí queda la historia. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y por habernos dado tu testimonio. Gracias. Gracias a ti, Pepita.